No me avergüenza decir que yo era una de las personas a las que, si le hablaban sobre una vida luego de la muerte, no pensaba en que fuera algo realmente posible, hasta que tuve el problema en mi corazón. Desgraciadamente sufrí 2 paros cardíacos hace ya 2 años, pero lo que he vivido en la segunda vez me ha convertido en otra persona. Ni siquiera yo me reconozco algunas veces, y eso es algo que me hizo pensar mucho sobre la tolerancia hacia otras personas, porque viví en mi propio ser un cambio tan grande que hizo que comprenda que, como yo, muchas personas son como son debido a las cosas que han vivido. No deberíamos pensar cosas malas sobre quienes, por ejemplo, son materialistas o superficiales, porque esas personas, tal vez, si vivieran experiencias que los enfrentaran, como me ha ocurrido a mí, con una realidad completamente diferente, podría ocurrir que fueran aún más espirituales que nosotros mismos. Si la persona se llena, por dar un ejemplo, de películas, deportes o cualquier cosa que le hacen pasar el rato, o incluso lo hace para escapar de su propia realidad, esto tiene un motivo que en su esencia responde a una búsqueda que no es consciente. Hay quien no quiere saber sobre nada que no sea materialista porque en secreto teme que las cosas que le dan sentido a su vida puedan perder el valor que le da el comprender que no tienen sentido más que el que la misma sociedad en la que vive le da. Puede ocurrir que si tuvieran la oportunidad de conocer realmente lo que significa la vida, su alma podría mostrar la luz escondida que llevan y convertirse en seres espirituales, incluso al nivel de los mejores seres humanos entre nosotros. Así era yo. Y no hace que me sienta menos que nadie el confesar que negaba todas las cosas espirituales que se cruzaran en mi camino, porque temía que mis logros profesionales que daban sentido a mi vida, mi escala en el mundo laboral y mi billetera perdieran su fuerza para justificar que me levantara cada día de mi cama. No me bastaba el relato sobre el amor porque me parecía una tontería justificar la vida con otra persona. Prefería hacerme camino por mi cuenta y no meterme en cosas que me sonaban. Qué tonta fui, como sensiblerías. Hoy, luego de haber vivido un paso al otro mundo, al siguiente, comprendo las cosas mucho más claramente. En realidad lo que yo llamaba amor no lo era, y comprendí lo que verdaderamente era amor al vivirlo. Allí, frente a mis abuelos y mi hermana, cuando los encontré en el mundo de las almas. Por supuesto que el amor es importante, pero más que eso. En realidad no hay otra cosa importante en nuestra tierra más que el amor, porque lo único que tiene real valor en este mundo es lo que dejamos en el camino para los demás que pasan por el mundo también, y además el amor que obtenemos por aprender a encontrar la presencia de Dios en todo lugar y en cada cosa. Suelo decir algo que mi abuela me dijo estando allí en ese otro mundo. Ella me dijo que debía encontrarla a ella en cualquier parte, pero lo mejor para mí era que la encuentre en los rayos del sol en la mañana, y así la encontraría a ella,
pero también a Dios. No quiero alargar más mis reflexiones, pero pienso que esto es muy importante y debe decirse. El amor lo es todo. Nada tiene sentido cuando no hay amor en tu corazón, y esa búsqueda de felicidad a través de cualquier tipo de distracciones se debe a esa distancia, porque cuando no tienes amor, en realidad no tiene sentido nada, porque realmente estás solo. Pero al decir solo, me refiero a que te has abandonado a ti mismo, y cuando lo haces, en realidad estás alejándote de Dios, que es el amor en su estado más limpio y puro. Dios es eso que sientes cuando te asomas al jardín y sientes esa magia entre las flores, esa energía pacífica en el brillo de la mañana. Y esto es algo que me recuerda a lo que podía ver en ese otro mundo. El brillo de todo el lugar lo sentía muy claramente, la presencia y el amor de Dios. La luz es el reflejo en nuestro mundo del amor, y el amor es la presencia de Dios. Luego de haber quedado inconsciente en casa, no recuerdo más que encontrarme parada al lado de mi cuerpo, lo que me parecía algo incomprensible. Mi reacción intentó ser lógica, y aunque sé que sonará extraño, el verme allí tirada en el suelo me ocasionó risa. Me parecía algo tan incoherente que no podía estar ocurriendo. Sentía que no estaba comprendiendo algo, y parte de ese no comprender era algo dentro de mí. No podía comprenderme a mí misma, no entendía por qué no estaba preocupada. Me sentía bien, como si nada hubiera cambiado, pero en mi cuarto había un cuerpo, y no solo eso, sino que era igual a mí. Y esto fue algo inexplicable. No puedo entender por qué tenía esta claridad de entender que había abandonado mi cuerpo y estaba extremadamente en paz como nunca antes. Es una paz que no dudo en llamar hoy como una paz celestial. Y a la vez, mi mente, sin poder preocuparse, porque esto era imposible, reaccionaba con un humor ante lo inexplicable. Realmente era algo muy gracioso, porque mi lógica me decía que debería entrar en pánico, avisar a mi esposo, hacer algo, pero mi mente solo observaba. Lo que era realmente importante era lo que sentía en mi alma y no lo que entendía o no entendía. Y por esa razón había algo que impedía que me sintiera preocupada. Mientras estaba en paz, mi mente, por su parte, se preguntaba qué hacía allí un cuerpo igual al mío, de dónde había surgido, porque aunque sabía que era el mío, algo en mi mente no aceptaba que pudiera estar fuera de él. Debería ser entonces otro cuerpo, no podía ser yo, porque, claro, la vida era la vida y era el cuerpo, y cuando el cuerpo muere no hay vida y no existes. Entonces, si yo estaba allí viendo y escuchando los sonidos de la calle afuera y la televisión encendida con mi esposo y su primo y un amigo y hablando, mientras ese cuerpo estaba allí, entonces no había forma de que yo hubiera muerto. Ese cuerpo debía ser de alguien más. Es algo que realmente sentí como muy gracioso, porque para mí el recordar estos límites mentales, lógicos, era algo realmente tonto. Pero creo que la mayoría de las personas son así, como yo lo era. Simplemente no lo saben aún. Cuando ni siquiera te has planteado que la vida puede existir sin el cuerpo material, creo que muchos no comprenderán lo que está pasando cuando
ocurra algo como lo que he vivido. Y por eso creo que esta es la causa, o una de las causas como mínimo, de que existan en la Tierra lo que llamamos fantasmas. Son personas que no entienden la muerte. La muerte es la muerte y ellos siguen vivos. Por lo tanto, aunque no entienden lo que les ocurre, no aceptan que su cuerpo ha dejado de existir. No son capaces de esto. Se han desprendido de ese cuerpo, pero no pueden aceptar que este no era más que un envase. Entonces ven cómo están aún más lúcidos que antes, y haber muerto no es una idea que sea para ellos ni siquiera mínimamente algo posible. Ellos están vivos, se sienten vivos, y así era como me sentía yo fuera del cuerpo. Entonces, en cierto punto, vi una pequeña línea de luz que parecía haber aparecido frente a mí, cerca de la pared. Yo había ido a mi cuarto a recostarme porque pensaba que tenía una indigestión. La molestia física parecía ser un grave problema digestivo para mí. Tenía una sensación de endurecimiento cerca del esternón, entre el comienzo del estómago y la zona de la unión de las primeras costillas. Pero antes de llegar a la cama, aparentemente, algo ocurrió, porque lo que creo es que mi salida del cuerpo fue instantánea. Mi cuerpo cayó y yo estaba aún de pie, o si no es así y salí de él, no tengo ningún tipo de recuerdo sobre eso. Esta línea de luz estaba allí. Creo que apareció repentinamente porque llamó mi atención cuando la noté, como si hubiera surgido de repente. Creo que fue así. Lo que me preocupaba, si puedo usar esa expresión, lo cual no debería hacer porque estaba hermosamente en paz, era avisar a mi esposo lo que ocurría, pero en mí había una sensación contradictoria. Por un lado sentía que yo estaba bien y dentro de mí sabía que esa no era yo, que si ese era mi cuerpo y yo seguía estando aquí, me hacía esto generar un pensamiento casi infantil, algo poco racional. Sentía como si yo estaba allí con un cuerpo invisible, porque sentía mi cuerpo, pero no lo veía, y en el piso había ese otro cuerpo. Lo que debería estar ocurriendo era que no estaba fuera de él, sino que pensaba, seguramente de alguna manera, mi cuerpo se había multiplicado y ese cuerpo viejo quedaría allí descartado, para en algún momento, de alguna forma, este nuevo cuerpo invisible pudiera materializarse y yo tendría otro cuerpo. Pensamientos que hacen que me ría tanto de mí. En realidad sabía perfectamente lo que ocurría, pero mi mente intentaba poner cualquier excusa para no aceptar que había dejado mi cuerpo físico y estaba experimentando la vida después de la muerte material. Pero algo en mí seguía insistiendo, luchando de manera incansable, como una parte de mí desesperada por no desaparecer, una serie de ideas entrelazadas que querían convencerse de que la vida y la muerte estaban separadas y bien separadas, y que no había que pensar en otra vida porque lo que era real era la empresa de construcción, el proyecto de las 3 oficinas en Santa Fe, algo en lo que estaba pensando pero no había desarrollado todavía. Hoy no pienso en eso porque en su lugar estoy haciendo lo opuesto a mí, hasta mi experiencia cercana a la muerte. Y esto es buscar lo más valioso, que es el tiempo, mi familia y la tranquilidad mental, no ocupar mi mente con verdaderas estupideces.
sueños inmaduros de poder, de abarcar todo cuanto pudiera, como si eso me hiciera algo más importante, pero en realidad sé que estaba intentando, desesperadamente, construirle un sentido a la vida. Y como ni siquiera pensaba en que la vida tras la muerte existía, y con ello todo el sentido real del existir, justamente, había elegido llenarme con lo que en este mundo significa el éxito. Esto era básicamente dinero y mostrarlo. Realmente esto sí me avergüenza, pero soy tolerante con mi inmadurez porque sé que gran parte del planeta y los humanos están en esa misma situación, en justificar la vida con un sentido fabricado, porque nos han convencido de que vivimos en un caos que solo tiene frente a él la muerte, un final, y por eso hay que hacer cualquier cosa para justificar una vida que en realidad está vacía. Eso en realidad es la verdadera muerte, el pensar, vivir y hacer estas cosas. Vivir en ese estado automático, soñando sueños vacíos de poder y gloria vacía, sueños implantados por este mundo que ha decidido abandonar aparentemente a la realidad superior. Esa parte de mí no quería morir, y con morir me refiero a esa parte vacía que frente a la innegable realidad de una vida sin materia, se resistía a todo y pensaba en que eso no podía ser así. Entonces mi parte más materialista pensaba en que esto debía terminar, que no podía ser ese en el suelo mi cuerpo, mientras que mi yo verdadero pensaba, por una parte, que todo estaría bien, pero también que mi familia estaría muy triste si me iba y que tal vez debería buscar la manera de volver a ese cuerpo, al cual jamás hubiera vuelto si no fuera por las personas que me extrañarían. Entonces decidí esto. No sabía si podría volver, aunque algo dentro de mí sentía que era algo realmente imposible. Había terminado todo en este mundo, y no podría evitar la tristeza de mi esposo, mis hijas y mis dos amigas más cercanas, que son como hermanas para mí. Eso era lo que me preocupaba. En ningún momento pensaba que algo podría ir mal conmigo sin el cuerpo. Sabía que dentro de todo debía ser así, que no debía preocuparme por nada. Cuando finalmente decidí intentar acercarme a mi cuerpo, pensando que tal vez si me acostaba sobre el cuerpo iba a poder volver a él, sí, sé que es extraño, pero es lo único que pensaba como una posibilidad para volver a él. En ese momento intenté hacerlo, pero algo me lo impedía. Me di cuenta de que estaba casi inmovilizada. Podía sentirme moviendo mis brazos, pero algo era diferente. No sé exactamente qué ocurría, pero de la cintura hacia abajo no podía moverme. Estaba atrapada en el punto en donde estaba parada y no podía llegar a mi cuerpo porque este estaba tal vez a 1 metro de mí. Entonces, ese fue el momento en que esta línea de luz frente a mí se abrió. Y esto fue exactamente así, porque vi cómo se abrió repentinamente y se transformó en un círculo perfecto. Ahora se veía exactamente con el mismo color que antes, un blanco muy brillante. Diría que era de luz pura, muy brillante, pero algo extraño, de lo que me di cuenta mucho después de mi experiencia. Mi esposo me preguntó sobre esa luz, diciendo que si era tan brillante y la puerta del cuarto estaba entreabierta,
este resplandor que debería haber emanado hubiera podido ser visto en ese momento por él, pero no fue así. En esos momentos su primo se había ido y aún estaba con un amigo muy cercano. Entonces fue cuando recordé que esta luz no era normal, porque el cuarto solo estaba iluminado por el leve brillo de las luces de la calle que entraban por la ventana, la cual estaba cerrada. Y sin embargo, esta luz no alteró esa oscuridad y además yo podía ver todo perfectamente, muchísimo mejor de lo que podría ver en la semi-oscuridad de la habitación y estando en mi cuerpo material. Por lo que incluso puedo decir que veía perfecto en la casi oscuridad, algo que no pensé en ese momento, no lo noté, porque todo era algo totalmente natural. Siguiendo, la luz circular finalmente era algo como una puerta al cielo, al más allá, no sé cómo decirlo, porque desde allí llegaron primero mi abuela y tras ella mi hermana Marta y mi abuelo. Llegaron todos sonrientes y esto es algo que luego, al interesarme por conocer a otras personas que habían vivido experiencias cercanas a la muerte, no he encontrado. Algo curioso y es que ellos llegaron para ayudarme con mi decisión de volver a este mundo, a unirme a mi cuerpo nuevamente, y lo hicieron con cierto apuro, con prisa, como si hubiera poco tiempo, y en realidad así era, porque mi esposo entró al cuarto y Antonio, nuestro amigo, que también hoy trabaja con nosotros y que es un hermano para él y para mí, uno más en la familia junto con su esposa, fue quien tuvo la tranquilidad suficiente para darme los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia y afortunadamente me recuperaron cuando parecía que se terminaba todo. Fue muy especial porque cuando mi esposo me encontró al pasar por el pasillo, creo que si no hubiera necesitado él ir al baño, hubieran pasado más minutos y seguramente no hubiera podido volver. Él me vio y entró gritando y llamó a Antonio, que también entró y me tomó el pulso. Ellos pasaban sin ver a nadie. Éramos en total 6 personas en una habitación de 4 metros por 4, y ellos dos pasaban sin problemas, sin saberlo, a través nuestro. Esto incluso hizo que nos riéramos todos, porque notaron que yo me sorprendía mucho, sobre todo mi hermana. Me resultó tan hermoso verla así. Ella se reía mucho de la situación porque era algo insólito para mí. Imaginen allí a 4 personas invisibles para esos 2 hombres, y yo aún sin mi cuerpo, claramente tenía algo similar a un cuerpo espiritual, porque recuerdo que estaba sorprendida, gesticulando, y mi hermana, que me conocía mucho, y ella sí puedo decir que era alguien muy conectada desde siempre al mundo espiritual, se reía cariñosamente de mí, porque para mí esas cosas no existían y ahora las estaba viviendo. Verlos fue lo que instantáneamente creo que cambió mi vida. Entendí lo limitada que había vivido y ahora todo tenía otro significado. Ellos no estaban preocupados porque, aunque no hablaban, yo podía sentir dentro de mí las palabras y lo que sentían. Era algo muy parecido a cuando hablamos en este mundo, pero también muy diferente. Escuchas dentro lo que te dicen, pero no es algo con sonido, simplemente recibes la idea muy clara, casi como si fueran palabras
entonces se puede transmitir una frase concreta, pero es acompañada con sentimientos, con lo que la otra persona está sintiendo. Es una comunicación hermosa que te une al otro. Cuando lo vivan, sé que será algo muy especial. Ellos parecían saber que tenía que apresurarme, pero no se veían nerviosos, todo lo contrario, porque podía sentir que esto era algo que sabían ellos que iba a transformarme en alguien diferente, que esto era algo circunstancial, que aunque sea un trance difícil, también iba a dejarme una nueva manera de ver las cosas. Hoy digo que me regalaron la felicidad que no tenía. No importa lo que vivas en este mundo de materialidad, si no sabes hacia dónde vas. Nada puede hacerte feliz si no comprendes el camino en el que estás. Simplemente es como tener un hambre que no termina. Estás buscando y buscando cada vez más desesperada, y cuanto mayor es tu victoria en la tierra, más es el impacto de entender que al final te acostumbras a ella, a todo lo que desees. Cuando ya lo tienes, tarde o temprano te acostumbras y te queda ese vacío que hace que te preguntes: ¿y si esto no me llena, dónde busco ahora? Se suponía que esto me haría feliz. Pero no. Si no estás conectada o conectado a tu ser de amor, nada va a llenar el vacío. Necesitas reconectarte contigo, amarte y desde ahí amar cada cosa. El hecho de estar viviendo, de respirar, las cosas más simples son las verdaderas, las que no se pagan. Como dice una querida amiga, lo que se paga es porque alguien lo puso en venta, y lo que trae paz no se vende. Entonces mi abuelo tomó de una mano a mi hermana, y mi hermana tomó la de mi abuela, y ella tomó la mía. Mientras tanto, las diferencias eran impresionantes. En lo material, allí estaba Antonio haciendo fuerza, transpirando, con los masajes cardíacos. Mi esposo había llamado a emergencias y estaba ahí yendo y viniendo. Salía y entraba de la habitación. En un momento trajo toallas para secar a Antonio y él lo rechazó. Y yo pude ver todo, lo que después fue también algo que Juan, mi esposo, y Antonio tuvieron que incorporar a sus mentes, porque éramos más o menos iguales todos en cuanto a creencias o pensar en vida después de la muerte, aunque mi esposo sí tenía una pequeña estampita de Jesús y la Virgen, e incluso se persignaba al pasar por una iglesia. Tenía sus grandes dudas. Era casi como quien diría, por si acaso. Pero todo esto nos cambió a todos, incluso mis hijas cambiaron. Hoy vivimos de otra forma. Cuando entiendes que las cosas no tienen un final, todo se toma con una tranquilidad muy especial, que yo quisiera que todos tengamos, pero entiendo que eso es imposible. Creo que para eso estamos. Algunos volvemos y soy una convencida de que en parte es para contar lo que hay después. Se acercaron y me tomaron de las manos. Hicimos una ronda alrededor de mi cuerpo. Recuerdo a mi abuela mirar a Antonio y a Juan y luego me miró con una ternura indescriptible, junto también con el abuelo. Pero ella fue quien habló y lo dijo. Me transmitió un gran afecto con cierto sentido de agradecimiento hacia ellos dos, hacia los dos hombres de la casa, y me dijo: qué buenas personas son estos dos. Y sentí muy dentro que a esta frase la acompañaba un sentimiento de que una vez que esta vida terminase en la tierra,
todos, incluso Antonio, nuestro amigo, estaríamos en el mismo lugar, como que todos éramos una gran familia. Esto, cuando lo cuento, mi esposo llora como pocas veces lo he visto llorar. Es una persona que tiene un gran corazón, pero que no lo muestra. Y cuando hablamos de esto, él cambia. Por eso digo y repito como al principio, nunca juzguemos a nadie, porque muchos son materialistas por las circunstancias de la vida, por su camino, pero cuando se llevan el golpe de frente y conocen la verdad espiritual de todo, puede surgir lo que llevan dentro, dormido. Muchos no son espirituales, simplemente por falta de contacto con esa parte de la vida. Aunque es cierto que otros no van a cambiar, porque están decididos y empecinados a seguir solamente el camino vacío, esos, hasta que no se encuentren frente a frente con el mundo del alma, nada va a sacarlos de su vacío. Afortunadamente en nuestro caso todo fue muy diferente. Cada cual tiene su historia escrita, sus lecciones de vida. Es algo de lo que me he convencido. Entonces estábamos allí tomados de las manos y lo que pasó es que esta luz redonda por la que ingresaron se agrandó de repente, rápido. En un segundo cubrió todo y estábamos en otro lugar. Se veía todo blanco. Mi esposo y Antonio habían desaparecido para mí. Yo solamente podía verlos cuando manipulaban mi cuerpo, pero casi como si fueran una mancha, algo de colores, como quien mira hacia la calle desde una ventana empañada, muy empañada, casi como cuando no ves nada. Mi abuela, el abuelo y mi hermana me miraron y me transmitieron un amor que nunca más me abandonó. Tanto que aunque parezca raro, ya no los extraño, no puedo extrañarlos, porque sé que están cerca de mí, que ellos saben de nosotros, lo que les decimos, lo que nos pasa. Ellos lo saben todo y por eso vienen tan pronto como cuando algo nos ocurre, como mi paro cardíaco. Fue algo indescriptible. No sirve de nada que hable de esta parte porque no se puede transmitir el nivel de amor que se siente cuando estamos allá. Porque allí el amor que se puede transmitir va acompañado con algo que se siente como la presencia de Dios. Dios es amor. Y es una frase exacta, aunque aquí no la comprendemos, pero es así. Y ese amor es lo que hizo que pudiera volver al cuerpo. Cuando yo intentaba volver sola en los primeros momentos, no sentía amor ni nada de eso, solo estaba en paz y con cierta curiosidad. Y mi cabeza lógica no paraba de hacer ruido, y eso era porque justamente me faltaba el amor, que es lo importante. Entonces seguía pensando, pero no podía volver. Y es por eso, esto lo sé, que la familia, los que están en el otro mundo, vinieron a ayudarme. Porque yo podía volver, no era el momento, y sola creo que hubiera podido volver a mi cuerpo, de forma automática, pero no hubiera sido igual. Seguramente hubiera vuelto lastimada, con problemas como secuelas a nivel cerebral o cosas así. Esto es algo que siento muy fuertemente dentro y creo que es así. Me dijo entonces mi hermana que no deje de tener en cuenta lo que estaba viviendo porque lo iba a necesitar cada día de mi vida. Yo entiendo lo que ella quiso decir, y era que no perdiera nunca el vínculo con lo espiritual, ahora que lo había conocido,
que recordara no dejarme invadir por ninguna preocupación del mundo en exceso, porque son cosas simplemente de la vida diaria. Y tenemos poco tiempo en nuestro mundo para desperdiciarlo como yo antes lo desperdiciaba, corriendo atrás del premio constantemente. Mi abuela y abuelo, juntos, me dijeron que mire mi cuerpo, y mientras se comunicaban conmigo al mismo tiempo, recibía un amor tan grande que yo me mantuve muda. No me surgió ni un solo intento de decirles algo, me bastaba con el amor y la unión espiritual que estaba sintiendo. Estábamos casi como si todos en realidad formáramos una sola cosa. Ellos me hicieron observar ese cuerpo y me transmitieron una sensación hermosa. Me hicieron ver, entender que era un regalo que se nos da, que cada día tenemos este regalo tan perfecto, tan mágico, que es esta máquina perfecta, que es el cuerpo humano, y acostumbrados a él como estamos, no nos damos cuenta de que es la prueba más grande de la sabiduría y el amor de lo más alto, de Dios. Algunos tienen pruebas, claro que sí, pero aún así poder ser un alma que llegue a habitar al menos por unos instantes el cuerpo humano, ser carne siendo espíritu, creo que algo así dijo Cristo, solo eso ya es una prueba que se nos dio de un sentido espiritual de la vida, una herramienta que es un regalo por un tiempo y que debemos devolver a la tierra cuando nos vamos. Sentí esto, que a ese cuerpo le debía gratitud, amor, que era realmente la casa de Dios y de nosotros, y que éramos uno solo dentro de Él, que así somos todos los seres vivos. Y en este amor inmenso que se me generó hacia esa herramienta tan noble y perfecta, tan sufrida a veces, que era mi cuerpo, que se había cansado tanto que, como yo digo, se le habían agotado las baterías y no me había dado cuenta a tiempo. Ese cuerpo liquidado por el estrés y la exigencia de cosas que no debía exigirle, con la vida ocupada al 100%, casi todos los días, ese amor por ese cuerpo me reconectó nuevamente a este mundo. Lo siguiente que recuerdo es volver a la conciencia. No podía abrir mis ojos y escuché la voz del abuelo. Fue como si estuviera en el cuarto, ahí, físicamente, porque en mi recuerdo, ahora, estando yo en mi cuerpo, lo escuché, como podría escuchar a cualquier persona o sonido en la casa. Él dijo fuerte y claro: avisales que ya volviste, que se queden tranquilos, que ya pasó. Y después, muy bajito, escuché a mi abuela y a mi hermana, como a mucha distancia. Ellas me dijeron ambas lo mismo: cuídate. Esto es como que me dijeron que no vuelva a exigir el cuerpo de esa manera irresponsable, con el estrés inmenso que llevaba de forma innecesaria. Así que, sin abrir los ojos y casi sin voz, dije: ya pasó, estoy acá, volví. Y el médico me dijo algo. No pude abrir los ojos. Escuché las voces de mi esposo y de Antonio, pero no puedo recordar nada más. Es increíble cómo recuerdo todo perfectamente hasta el momento en que volví al cuerpo. Ahí todo se distorsiona,
no escucho lo que me dicen, no tengo claridad, solamente sé que tengo una vida nuevamente en este mundo. Me dormí o perdí el conocimiento y cuando volví a la conciencia estaba en la ambulancia. A partir de allí existe otra Celina. Y todos conmigo, mi familia, todos somos otros. Me gustaría que todos pudieran entender que no hay nada extraño en el final de este camino, de esta historia que es el vivir en este mundo. Que valoremos las cosas simples, que amemos mucho y si tenemos la gracia de que nos amen, también disfrutarlo, y si no es así, ser nosotros quienes traigamos la dicha a los demás. No hay más misterio. Eso es la vida. Amar y encontrar en ese amor lo que verdaderamente somos. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.